llamaban por ser la mano derecha del número 2 del PSOE y de Santos Cerdán, o porque a estas alturas ya todos sabían que usted estaba gestando y era parte de una organización criminal que había decidido utilizar la crisis sanitaria para forrarse a manos llenas a costa de la salud y de la vida de los españoles. Señor García, las explicaciones que ha dado usted en los medios, en las que poco más que se presenta usted como un superhéroe, no cuelan ni por su currículum ni por su trayectoria. Si quiere usted hacernos creer que su interés por el tema de las mascarillas nace de una conversación con el señor Ábalos, en el que éste le pregunta a usted: Koldo, ¿qué podemos hacer por el tema? Como si fuera usted, insisto, un experto en materia sanitaria, un experto en logística, o como si fuera usted una persona conocida por hablar con fluidez mandarino cantonés, lo cual hubiera sido de utilidad en aquella época. Es que usted, señor García, se piensa que el sanchismo nos ha vuelto a todos tontos, y ya le digo yo que eso no es así. ¿No le estaría el señor Ábalos preguntando en realidad qué es lo que podían hacer ustedes para sacar tajada? Porque los hechos ciertos, señor García, se resumen en que el día del 14 de marzo del 2020, cuando el Gobierno aprobó la declaración del estado de alarma, el día 20, ese mismo día, el Ministerio de Transportes aprobó una orden ministerial que permitía a puertos del Estado comprar 8 millones de mascarillas por un importe de 20 millones de euros. Curiosamente, el mismo día que se aprueba la orden ministerial, el mismo día, ustedes adjudicaban el contrato a Soluciones de Gestión, que es la empresa que usted ha decidido o ha reconocido promocionar. Nunca jamás en España, nunca se había visto adjudicar un contrato público a tal velocidad. Pero claro, cuando se trata de atender a la codicia de usted, de Ábalos, del señor Cerdán y del señor Sánchez, puso pies en polvorosa el Gobierno, se puso a correr para delinquir. Y esa es la realidad de lo sucedido, y eso es una vergüenza, señor García. Porque si no, respóndame, ¿por qué compraron 8 millones de mascarillas y no 5, 20 o 16? Compraron 8 porque esa era la cantidad que tenía Soluciones para vender, ni una más ni una menos. Ustedes estaban en perfecta sintonía, sabían lo que podían vender y por eso hicieron el contrato como lo hicieron. Pero volviendo a la cronología de los hechos, el Gobierno decidió, como decía, cerrar el mercado el día 10 para que nadie, salvo ustedes y el señor Illa, pudieran contratar. Habló usted con el señor Illa con su gente, lo hizo el señor Ábalos. ¿Cuánto tardó el señor Illa en acceder a las peticiones del número 2 del PSOE y mano derecha de Sánchez? Cerraron ustedes el mercado a las 10 comunidades, el día 10 a las comunidades autónomas. Y ojo al dato, el 16 de marzo los señores Aldama y Cueto ya habían firmado un acuerdo en virtud del cual el señor Cueto se comprometía a prestar la ayuda técnica y la financiación necesaria al señor Aldama para poder atender a los contratos que ya sabían que ustedes les iban a adjudicar. ¿Verdad que no me equivoco, señor García? ¿Verdad que es así? Porque ¿sabe qué fecha resultaría de enorme interés conocer? ¿Qué día se puso usted en contacto con el señor Aldama para decirle que si ellos montaban la estructura empresarial necesaria para cerrar la operación, Ábalos y usted se encargarían de adjudicarle los contratos de Puertos del Estado y de Adif? ¿Cuándo decidieron usted y el señor Ábalos que iban a adjudicar esos contratos a Soluciones? ¿Cuándo? ¿Me equivoco si digo que esa conversación se produjo mucho antes del 16? ¿Verdad que no me equivoco? ¿Me equivoco si digo que ustedes lo tenían atado, todo bien atado? ¿Verdad que no me equivoco, señor García? ¿Me equivoco si digo que fue el señor Ábalos quien apoyó con su enorme peso político dentro del PSOE la prohibición de contratar que el Ministerio de Sanidad impuso a las comunidades autónomas el día 10 para poder así campar ustedes a sus anchas? ¿Verdad que no me equivoco, señor García? Señor García, pertenece a usted a la peor clase de personas que puedan existir en una sociedad. Pertenece usted a esa clase de hombres sin alma capaces de aprovecharse de las desgracias de las personas y de hacerlo sin ningún tipo de escrúpulo y después irse a celebrarlo atiborrándose a marisco para luego irse al Rancés o donde ustedes consideran que deben terminar las grandes celebraciones. Personalmente que creo que cuando la UCO habla de organización criminal, que cuando la Fiscalía habla de organización criminal y que cuando el magistrado habla de organización criminal, pequeño me parece el calificativo para definir lo que hacían ustedes en realidad. Gente sin alma, capaces de todo. Señor García, siguiendo con lo dicho usted en sus declaraciones a los medios, usted ha manifestado que llegó a tener hasta 38 ofertas de empresas suministradoras de material sanitario y que usted, que se califica a sí mismo, leo entre comillas, soy simplemente un chico de los recados que cumple muy bien las directrices, usted reconoce que es la persona
que decide cuál de esas 38 empresas era la mejor, cuál era la más fiable y cuál era la más adecuada para ser contratada por la Administración y cuál era la mejor empresa a la que confiar la vida y la salud de los españoles. Usted, de esas 38, ¿usted cómo? ¿Con qué criterios? ¿Por qué? ¿Usted, de verdad? Dice usted que por lo de las mascarillas no irá a la cárcel y digo yo que a poca justicia que haya, usted no debería salir jamás de la cárcel después de haber depositado la vida y la salud de las personas como españoles, como en manos de personas como Aldama y como Cueto. Y si me equivoco, corrígeme. ¿En base a qué criterios tomó usted esa decisión? En base a su interés únicamente. Porque hasta donde sabemos, Soluciones, y esto es indignante, señor García, era en el 2020 una empresa sin actividad, una empresa que venía de gestionar una barcaza en Angola en la que había una central térmica. Es indignante, señor García. Yo le recomendaría que en este punto no hace falta que me mire a mí. Ahí le están mirando todos los españoles a los que debería usted mirar y contestar a la cara de lo que o dar las explicaciones que bien se merecen cuando decidió usted poner su vida en peligro. Responda, mirando a los ojos de los españoles para decirles que las vidas de sus familiares y amigos enfermos, usted siguiendo las directrices del señor Ábalos y del señor Cerdán, decidieron que debían ser confiadas a una empresa cuya única experiencia era gestionar una mísera barcaza en Angola. Mire a los españoles a la cara y dígaselo. Míreles a los ojos para decirles que usted decidió, con su capacitación, que nuestras vidas y nuestra salud debían ser confiadas a un tipo sin escrúpulos como Aldama y a otro señor, Juan Carlos Cueto, conocido estafador, pendiente de sentencia a la Audiencia Nacional por otro caso en el que se llevó cerca de 100 millones de euros en un suministro de armas para la policía de Angola. Y eso es lo que usted decidió, poner nuestra salud en manos de estos sujetos y llevarse el dinero a cambio. Usted decidió que era lo mejor para usted y para su amigo Ábalos sin importarle ni tan siquiera, ojo, ni tan siquiera la vida de los suyos. No se puede ser más miserable, señor García. Y discúlpeme por alcanzar un tono que de verdad no quería alcanzar. En fin, volviendo al relato de los hechos, lo cierto es que usted, persona que reconoce no estar preparada para tomar las decisiones que tomó... 14 minutos de mitin. Sí, perdón. Vamos a ver, por favor, señorías. Señor Gil, usted sabe que no se puede interrumpir una comparecencia porque hace falta argumentar el reglamento. Esto lo voy a llevar a rajatabla. Luego le ruego que no intervenga y que no interrumpa si no le guste. Yo entiendo que una comisión de investigación es complicada, porque delimitar el perímetro es muy complicado. Pero les voy a dar una recomendación. Vean las últimas 7 que ha habido en las Cortes Generales y verán que este tipo de afirmaciones es generalizado y, por lo tanto, dentro del perímetro que considere esta presidencia, se entenderá que se va a desarrollar esta comparecencia. Señor Santamaría, le quedan a usted exactamente 3 minutos y un poco más, puesto que como renuncia al compareciente a contestar, 15 y 15. A ver, esta portavocía lo que dice el plan de trabajo es que tiene media hora para intervenir entre la suma de los dos. Si él decide no contestar, gasto yo los 30 minutos. Que señor Santamaría, no va a ser así, yo se lo digo. Claro. Es que tiene que ser así, porque así está redactado el plan de trabajo. Señor Santamaría, que vaya concluyendo. Le quedan todavía 3 minutos, bueno, y un poquito más que le acabo de robar.